Lo que no se dice, por otro lado, es que todas las versiones de la Biblia se han utilizado también como una manera sutil y efectiva de adoctrinar a la gente de manera mental. Por ejemplo, cuando usted compara la cantidad de personas que van a seminarios e institutos bíblicos con el hecho de que cada persona, cristiana o no, por lo general, casi siempre tiene por lo menos una versión de la Biblia, eso te dice a ti que si tú logras traducir un texto de una manera determinada y a la vez agregarle un comentario que induzca a la gente a interpretar ese texto de una manera determinada y favorable para la teología del agente difusor de esa Biblia, entonces tú logras mucho más que lo que pretendemos hacer nosotros a través de los programas de radio, de los seminarios y universidades. Prácticamente todas las versiones de la Biblia han traducido de manera desacertada, según de Timoteo 3:16, para no poner bajo cuestionamiento un punto, digamos, una presunción que es vital para la teología cristiana, que es de que parte de un texto que supuestamente el mismo texto afirma que totalmente es inspirado. Entonces, lo que yo he demostrado es que el texto griego de 2 Timoteo 3:16 debe ser traducido más bien de esta manera: que toda escritura o todo escrito inspirado por Dios y útil sirve para enseñar, redarguir, instruir en justicia, en esa línea. Porque yo hice un análisis serio del texto griego, no pensando en complacer a ninguna corriente teológica, sino por poner en perspectiva lo que realmente dice el texto griego de 2 Timoteo 3:16. No hay un solo versículo de la Biblia que diga que toda la escritura es inspirada por Dios. El que supuestamente lo decía es 2 Timoteo 3:16, y una revisión crítica del texto griego de 2 Timoteo 3:16 demuestra que no es así. Ahora bien, ¿por qué las versiones de la Biblia no han traducido como traduje yo? Bueno, volví y digo, hay un problema aquí. No es posible, desde el punto de vista mercadológico y desde el punto de vista financiero, hacer una versión de la Biblia que sea exegéticamente correcta en todo, pero que pueda ser políticamente y estratégicamente incorrecta. Mm. De hecho, es muy popular y es muy común que los sectores más conservadores de la fe cristiana, cuando entienden que una determinada versión de la Biblia no favorece su doctrina o se aleja de la tradicional traducción que han conocido por años a través de la Reina Valera del 60, han levantado boicot, críticas, incluso injustas e irracionales, simplemente porque una determinada versión de la Biblia, ellos entienden que se aleja de la sana doctrina, se aleja de lo que puede ser el proporcionarle a la teología institucional una serie de presupuestos y fundamentos que ella necesita para seguir diciendo lo que por años ha venido diciendo. La versión de la Biblia que se arriesgue a traducir de una manera acertada a 2 Timoteo 3:16 se arriesga a ser boicoteada, se arriesga a perder su dinero, porque si una determinada casa editorial, por ejemplo, como la casa Tyndall, que invirtió desde el año 2001 hasta el 2010 para producir la nueva traducción viviente, imagínense el dinero, los dólares que ha invertido, eso es simplemente en el equipo de trabajo por 9 años. Luego consideremos lo que es la producción ya del libro como tal, lo que tiene que ver con el tintado, papel, la calidad del papel, esa impresión, las miles o millones de unidades que se puedan imprimir de esa versión, y que de momento esa versión haya que abandonarla porque no fue bien recibida por un amplio sector del cristianismo conservador evangélico, porque entendió que les resta importancia a un dogma principal y, digamos, vital para el pensamiento teológico conservador, que es que toda la escritura es inspirada. Entonces, eso obviamente, yo puedo decirlo porque yo soy independiente. Es decir, yo trabajé en la traducción, la nueva traducción viviente, pero yo en mis trabajos
de exégesis, en mis análisis bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, yo no soy asalariado de ninguna institución para que yo termine favoreciendo o torciendo lo que el texto dice porque a mí me pagan. Entonces, yo trabajé para una determinada traducción de la Biblia, pero yo he sido coherente en insistir, en demostrar tanto desaciertos como aciertos de esa versión. Por lo tanto, yo puedo opinar y hablar de las versiones de la Biblia de una manera que otros no pueden hablar, por otra razón también, de que no hago exégesis bíblica para favorecer y para legitimar ninguna traducción, ninguna teología institucional. Entonces puedo decir lo que veo que dice el texto hebreo o lo que dice el texto griego con toda libertad y sin problema de que vaya a perder un empleo o unos ingresos, como casa editorial o como casa difusora de la Biblia. Entonces, ¿qué viene aquí? Es importante que nosotros comprendamos que, insisto, ninguna versión de la Biblia debe ser juzgada por otra versión. Si lo que está en discusión es un pasaje del Antiguo Testamento, tratemos de ver entonces qué es lo que dice el texto hebreo y seamos críticos e imparciales frente a las dos versiones. No nos vayamos a favor de ningún bando. Lo que diga el texto hebreo es lo que hay. Vemos que si favorece a una versión o a la otra, o obviamente la pone bajo sospecha a las dos. Si es un pasaje del Nuevo Testamento, lo mismo. Vamos a revisar que lo que dice el texto griego, entendiendo también que vamos a ver si la versión sigue el llamado texto receptus o el texto crítico, por un lado. También tendríamos que verificar si la traducción que se ha hecho, por ejemplo, de un pasaje del Antiguo Testamento, se ajusta al texto hebreo o se ha hecho tratando de ser complaciente con la teología del Nuevo Testamento. Me explico. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que se han traducido desde la perspectiva del Nuevo Testamento y no a la luz del Antiguo. Es decir, como dije hace un rato, dado que los autores del Nuevo Testamento apelaron al Antiguo para legitimarse y para explicar su fe, por lo menos ya sea como sombra, ya sea como tipo, ya sea como prefigura, de todos modos apelaron al Antiguo Testamento. Otra salvedad que hay que hacer es que lo hicieron a través del texto griego del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta o la versión de los 70. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento y vemos las cartas de Pablo, y abunda mucho la palabra ley, 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 ley. Ahora bien, la palabra ley en el Nuevo Testamento es la traducción por lo general de la palabra nomos. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 119, por ejemplo, cada vez que la traducción de Reina Valera y cualquier otra versión dice ley, el texto hebreo tiene Torah. Y Torah no es propiamente ley. Torah es más bien instrucción. Aunque puede incluir algunos narrativas de algunos aspectos legales, cierto que sí. Sin embargo, la palabra Torah es básicamente instrucción. Por ejemplo, es interesante ver que el Salmo 119, cada vez que la Reina Valera tiene, por ejemplo, ley, el texto hebreo dice Torah, pero la Septuaginta tiene nomos. Entonces, esa traducción de traducir ley en el Salmo 119, la Reina Valera, se nota que se ha hecho desde una perspectiva del Antiguo, desde una perspectiva de la versión griega y no desde la versión hebrea que dice Torah y no dice nomos para que se traduzca ley. Bueno.